vamos a ver, se supone que nosotros estamos partiendo ahora con funciones, ¿ok? Entonces, en ese contexto vamos a ver, lo primero que se vio en el apunte es cómo reconocer a nivel gráfico una función. A ver, cuando una función se supone que originalmente para que una expresión, algo sea una función, primero tiene que ser una relación, ¿de acuerdo? Y hay una definición importante, una propiedad importante, que a cada elemento del eje X le tiene que corresponder uno, y solo uno del eje Y, ¿de acuerdo? En el eje X se ubica el dominio y en el eje Y se ubica el recorrido. Entonces, por ejemplo, para visualizar si esta que está acá es o no es una función, ¿se está viendo o no se está viendo, estimados? Necesito saber, porque creo que no se está viendo. No, No, profe, profe. no se ve. Pega la pantalla. Nada. Ah, No, ya, profe. déjenme salir y volver a compartir. Esperen. ¿Ahora sí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, maravilloso. Pero sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que les explicaba recién, que una de las primeras cosas que aparece en el apunte es cómo ustedes se dan cuenta, cómo uno se da cuenta si está frente a la representación de una función o no. Y una cosa importante, en el eje X se considera el dominio y en el eje Y se ubica el recorrido de una función. Entonces, para que una relación sea considerada función, es necesario que a cada valor de X le corresponda uno y solo un valor de Y, en Y. Por ejemplo, a este valor que está acá le correspondería un valor que está acá. Pero ¿cuál es el detalle? A este valor que está acá le corresponde S, que sería S, pero además le corresponde este, que correspondería a ese número que aparece ahí, si tuviéramos números, digamos. Y, por lo tanto, la manera de ver si algo es función es trazar una línea paralela al eje Y. Si esa línea se corta en más de un punto, significa que la gráfica no es una función. ¿De acuerdo? Observemos acá, si nosotros trazamos una recta de aquí paralela al eje Y, como esta, se corta en este punto y en otro punto. Es más de un punto, por lo tanto, inmediatamente esta no es una función. ¿Ok? ¿Qué pasa con la gráfica que aparece al lado? Si trazamos una recta paralela por acá, se corta en un punto. Si trazamos otra recta para acá, se corta en un punto. En cualquier sector de la gráfica, siempre la recta se va a cortar en un solo valor. Por lo tanto, esta que está acá sí es función. ¿Ok? Veamos la gráfica de esta que aparece acá. Si tiramos una recta que es paralela al eje Y, corta en un solo punto la gráfica, corta en un solo punto la recta, corta la curva en un solo punto, por lo tanto esta que está acá también es función. Veamos qué pasa en este caso. Si tiramos una recta paralela al eje Y, por ejemplo, esta automáticamente corta en dos puntos. Si corta en dos puntos, aunque sea para un solo valor de X, inmediatamente no es función. Por lo tanto, esta no es, esta sí y esta no. ¿De acuerdo? Ya. En el siguiente ejercicio se nos da una función. A ver, cuando a uno le entregan una función descompuesta en varias partes, en este caso es una función que está compuesta en tres partes. Esto es lo que llamamos función rama, ¿de acuerdo? Entonces, una función rama va a depender, cuál rama nosotros vamos a utilizar, va a depender del valor de X que nosotros queremos evaluar. ¿Cómo se entiende una función rama? F de X dice que si usted tiene un X, o sea, evalúa la función F en un valor de X, que es un número mayor que 5, tiene que utilizar esta función, esta rama de la función. Si usted quiere evaluar F en un valor que sea igual a 5, o sea, en el fondo F evaluado en 5, tiene que usar esta rama de la función. Si usted quiere evaluar en un número que está entre 0 y 5, sin ser 0 ni 5, tiene que utilizar esta otra rama de la función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dependiendo del valor de X que uno quiere evaluar, es la rama que uno utiliza de esta función, que es una función que se llama función rama. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se nos pide encontrar F evaluado en 1, veamos. F evaluado en 1, el 1, uno toma el X, que en este caso es 1, lo toma acá. ¿El 1 es mayor que 5? No, por lo tanto no considero esta. ¿El 1 es igual a 5? No, no considero esta. ¿El 1
¿Es mayor que 0 y menor que 5? Sí. Por lo tanto, f evaluado en 1 va a ser igual al logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Por lo tanto, f evaluado en 1 vale 0. Y eso es lo que tendrían que completar acá, un 0. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿cuánto es f evaluado en 5? ¿En cuál de estas tres ramas cae justo x igual a 5? ¡Pum! En esta rama. Así con efectos especiales. En esa rama. ¿De acuerdo? Entonces, f de 5 va a ser igual a 3. ¿Ok? Después, chicos, si tienen alguna duda, pueden interrumpirme, abran su micrófono y preguntan, o pueden escribir la consulta a través del chat. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si es que no quieren hablar o si es que no tienen el micrófono activo. ¿Ok? Entonces, f evaluado en 5 sería 3. El valor de la función evaluada en el número 5 es 3. O sea que en el fondo la imagen del 5 es el número 3. O sea, el 5 va a parar al 3. Se puede interpretar de todas esas maneras. ¿Cuánto sería f evaluado en 30? 30. ¿Es mayor que 5? Sí, por lo tanto ocupamos esta rama. O sea, va a ser f de 30 es la raíz de 30 menos 5, que en el contexto de una función, la raíz de 25, el valor aritmético es más menos 5, pero en el contexto de función se considera solamente 1, que tiene que ser 1 por, digamos, normalmente se considera la raíz positiva, por lo tanto, f de 30 va a ser igual a 5, que sería la raíz cuadrada de 25, ¿de acuerdo? No podemos usar dos valores, porque en ese contexto, esto no sería una función, ¿de acuerdo? Si uno considera, por ejemplo, la raíz de 25 como menos 5 y más 5, está considerando dos valores. O sea, para un x se está tomando dos valores, y eso no es función. Es por eso que uno siempre considera la raíz solamente como el resultado de la raíz, el número en positivo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es f evaluado en e? Acuérdense que e es una constante que viene de la exponencial, que es 2.7, etcétera, es un número. F de e, que es 2.7 y algo. 2.7 y algo, ¿es mayor que 5? No, por lo tanto no tomamos esta. El e, que es 2.71, etcétera, ¿es igual a 5? No. El 2.71, ¿está entre 0 y 5? Sí, por lo tanto f de e va a ser igual al logaritmo natural de e. Ustedes en logaritmos ya deben haber aprendido que el logaritmo natural de e, eso es un 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f evaluado en e es 1. ¿Ok? Bien. Se pregunta, ¿cuál es el dominio de la función? A ver, para ver el dominio de la función, la manera más sencilla... Vamos mirando. Dice, cuando x es mayor que 5, 1, 2, 3, 4, 5, cuando x es mayor que 5, vamos a tener, en este sector, vamos a tener una función, una rama, una parte de la función que es la raíz de x menos 5. Cuando x vale 5, es exactamente el número 3. Y cuando x está entre 0 y 5, nos dice que la función que hay que considerar es el logaritmo natural de x. A ver, pensando en el dominio de una función, acuérdense ustedes que, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Ya, a ver, recordemos un poco. ¿Cuáles son las zonas peligrosas cuando uno está trabajando con una función? Cuando hablamos de zonas peligrosas, son las cosas que uno tiene que hacer restricciones, porque de lo contrario nos quedarían expresiones que no pertenecen a los números reales, ¿ya? O sea, por ejemplo, si mi función es una fracción, nosotros sabemos que a ver, no se ve. Ahí. Si tenemos que la función es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea algo distinto de 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Si nuestra función es una raíz
de índice par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, octava, etcétera, etcétera, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro de la raíz sea un número mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque de lo contrario, si es una raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 3, no existe dentro del universo, dentro del conjunto de los números reales. Y la tercera situación es que si tenemos una función que corresponde a un logaritmo en la base que sea, o sea, un logaritmo natural o un logaritmo en base A, donde A es cualquiera, puede ser base de un logaritmo, tenemos que preocuparnos que lo que está adentro sea mayor que 0. Esto que está acá es lo fundamental que tenemos que considerar cuando nosotros tenemos que analizar el dominio de una función. Ver qué estructura tiene la función. Si la función es una fracción, tenemos que condicionar que el denominador no puede ser 0. Si la función es una raíz de índice par, o sea, como les dije recién, raíz cuadrada, raíz sexta, etcétera, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro sea algo mayor o igual que 0. Si nuestra función es un logaritmo, tenemos que preocuparnos que el argumento del logaritmo sea mayor estricto que 0. En cualquier otro escenario, por ejemplo, si es un polinomio, el dominio serían todos los reales. ¿Ok? Pensando en eso, fíjense que a nosotros se nos pide el dominio de una función rama, donde nos dice que para x mayor que 5 es esta parte que está acá. Fíjense que esta función es una raíz, o sea, caeríamos en la segunda situación. Nos tenemos que preocupar que el x menos 5 sea mayor o igual que 0, o sea, que x sea mayor o igual que 5. En esta región, donde está definida para los mayores que 5, ¿se cumple esa condición? Por supuesto, es justamente lo que nosotros necesitamos, aquí no, así que no tendríamos que condicionar esta expresión para nada. Sirve para cualquier x que esté definido en esta región, porque nuestra función rama nos dice tome esta rama en esta región, para los valores mayores que 5. ¿Qué pasa aquí en este pedacito? Nos dice el logaritmo natural de x. Logaritmo natural, acuérdense que es un logaritmo cuya base es la e. Por lo tanto, esto es un logaritmo, es un log. ¿Qué condición tendríamos que tener con el argumento del logaritmo? Tendríamos que condicionarlo y decir que para que esto tenga sentido, el argumento del logaritmo, que en este caso es solo la x, tiene que ser mayor que 0. En esta región, y en el contexto de la definición de la función, ¿el x es mayor que 0? Sí, porque está definido de esa manera, para x entre mayor que 0 y menor que 5. Por lo tanto, el dominio de esta función correspondería a cuáles valores, a los valores que van desde acá, desde el 0, sin tocar el 0, hasta más infinito. Entonces, el dominio de la función que aparece expresado en la guía va a ser desde sin tocar el 0, de 0 a más infinito. ¿De acuerdo? Eso lo pueden analizar así como con esta estructura o mirando la definición que aparece en la guía. ¿Ok? Ya, vamos a volver al apunte. Ya. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es el dominio de la función? Dada esta función rama tiene por dominio desde el 0 abierto sin tocar el 0, porque fíjense que ahí nos lo condiciona, nos dice x entre 0 y 5, desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí como que se superpuso algo encima. Dice, en la pregunta 3, dice, hallar el dominio y recorrido de las siguientes funciones. No se ve mucho esto, vean. Bueno, ya. Vamos a ver cómo encontramos el dominio. Voy a cambiar esa función que no se ve, la voy a cambiar. ¿Ya? Dice, hallar el dominio y recorrido en la letra A de f de x igual a 2x más 3 partido por 5x más 8.
Y después voy a, yo por lo menos parece que se superpuso en la escritura, f de x igual a 4 más, voy a poner raíz de x, ¿ya? No sé si es esa, pero no importa, igual nos sirve para hacer el análisis. F de x igual a 2 por e elevado a menos x más 3. ¿Ok? Ya. Ya, entonces vamos a hacer estos ejercicios. A ver. Ya. Ahí. ¿Se ve? Se ve. Ya, entonces vamos a ver esta función, en cuál de los tres tipos cae. ¿Es una fracción, es una raíz o aparece el logaritmo? Entonces uno dice, bueno, claramente estamos en el primer caso, que es una fracción. Para encontrar el dominio de esta función, que son los valores de x, tales que la función puede tomarlos y evaluarlos sin ningún problema. Cuando digo evaluarlos sin ningún problema, es decir, los puede tomar, los puede evaluar y va a llegar a un número real, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si observamos, es una fracción, por lo tanto, tenemos que condicionar el denominador, o sea, 5x más 8, que el denominador, tiene que ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, x tendría que ser distinto de menos 8 partido por 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta función, el dominio de esta función, que se representa de esa manera, van a ser todos los reales, excepto el menos 8 quintos. O sea, uno tiene que quitar este símbolo, así que es como una flechita chueca, es un conjunto al cual le quitamos un número, le quitamos el menos 8 quintos. ¿Qué significa eso? Que cualquier número real, excepto el menos 8 quintos, la f de x lo puede tomar y lo puede evaluar acá, reemplazando el valor acá en x, y le va a dar un número que es un número real y no habría ningún problema. ¿Ok? Ese sería el dominio de la primera. ¿Qué pasa con la segunda? Dice f de x igual a 4 más la raíz de x. Ah, en esta expresión aparece una raíz. Entonces, ¿qué me dice? Ah, la vamos a hacer un poquito más interesante. Un poquito más interesante. Para ocupar un poquito lo que ustedes ya han visto en ecuaciones. F de x igual a 4 más la raíz de x menos 1. Entonces, bueno, primer caso no, porque no hay fracciones, pero hay una raíz de índice par, porque esta es una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar que el argumento de la raíz, que en este caso es x menos 1, tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0, para que la raíz esté definida dentro de los números reales. ¿Ok? Entonces, x mayor o igual que 1. Y ustedes ya saben que hay un intervalo que representa esta condición, que sería mayor o igual que 1, por lo tanto lo contiene, por lo tanto sería toda esa región. Luego, ¿cuál es el dominio de esta función? Van a ser todos los reales, perdón, el intervalo desde el 1 hasta el más infinito. ¿Qué significa esto? Que cualquier valor de x que esté en este rango, por ejemplo, el 2.8, el 3.5, el 100,29, cualquier número que sea mayor que 1 o incluso el 1, esta función puede tomarlo y evaluarlo sin ningún problema. Pero si tomamos un número que está fuera de este intervalo, por ejemplo, no sé, el menos 3, fíjense, ¿cuánto sería f evaluado en menos 3? F evaluado en menos 3 va a ser 4 más la raíz de menos 3 menos 1. Fíjense que adentro menos 3 menos 1 nos va a quedar menos 4. Y la raíz de menos 4 no es un número real, es un número complejo, pero esa es otra historia. ¿Ya? Por lo tanto, claramente f no podría tomar el menos 3 y evaluarlo, porque esta expresión no pertenece a los números reales, y nosotros estamos trabajando con funciones reales de variable real, o sea, que toma un número real y lo manda también a un número real. Es por eso que el menos 3, que claramente no pertenece a este intervalo, no nos sirve, la función no lo puede evaluar. Por lo tanto, los únicos valores tales que esta función
los puede tomar y evaluarlos, son los numeritos que pertenecen a este intervalo. ¿Ok? Bien, ahora en la letra C, fíjense que esta expresión uno también la podría escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces dice, cáspita. Tenemos una fracción, entonces yo tendría que condicionar el denominador, ¿cierto? Que aparece acá. Y aparece la X también. Entonces uno dice, bueno, veamos, e elevado a X distinto de 0. La pregunta es, ¿hay algún valor de X tal que esto sea 0? Nunca, ¿no es cierto? Porque e elevado a 0 es 1. E elevado a un número negativo es otro número, pequeño pero un número negativo. Perdón, es un número positivo pero muy pequeño, pero es un número real, existe. No es 0. E elevado al cuadrado, al cubo, a la quinta, cualquier número, una fracción, siempre va a ser distinto de 0. E elevado a X es distinto de 0 siempre. Mayor todavía, e elevado a X siempre es un número positivo, estricto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay ningún valor de X donde tengamos el peligro de que esto valga 0. Por lo tanto, esta expresión nunca se va a indeterminar, ¿no es cierto? Luego, el dominio de esta función, que al final no tiene problemas en ninguna parte, va a corresponder a todos los números reales. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de la otra guía. A ver, por ejemplo, en esta función, en la 2b, ¿qué tenemos? En la 2b dice, tenemos que ver el dominio de la función f de x igual a raíz de x más 2 partido por x menos 1. En este ejemplo, ¿qué tenemos? En esta función tenemos dos problemas, ¿no es cierto? El primer problema es que aparece una raíz cuadrada, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es condicionar lo que está dentro de la raíz. El argumento de la raíz tiene que ser un número mayor o igual que 0. Y, además, debe cumplir x menos 1 distinto de 0, que sería el otro problema, porque aparece también en la estructura una fracción. ¿Sí? Entonces, tenemos que resolver esta, dice x mayor o igual que menos 2, y x tiene que ser distinto de 1. ¿De acuerdo? X mayor o igual que menos 2 y x distinto de 1. Entonces, ¿cuál sería la gráfica del dominio de esta función? Dice mayor o igual que menos 2, de aquí para adelante, pero ojo, tenemos que quitarle el número 1. Le quitamos el 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sería desde el menos 2, inclusive, porque lo tenemos acá adentro, hasta el más infinito. Pero hay que quitarle, por eso ponemos una rayita chueca, el número 1. Luego, eso que está ahí corresponde al dominio de la función. ¿De acuerdo? Ya. Ahora les voy a explicar otro ejercicio, que es este. En este vamos a sacar el dominio y el recorrido, ¿de acuerdo? Y los otros se los voy a dejar de tareilla, ¿ok? A ver, determinar dominio y recorrido de esta función. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor, pregúntenme usando el chat, o abran el micrófono y pregunten, ¿ok? Ya. Ya, veamos. Por ejemplo, dice, determinar dominio y recorrido, donde la función f de x es 2x menos 3 partido por x menos 1. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, entonces, en este ejercicio
Se ve menos, parece, se ve mal ahí. A ver, déjeme prender otra luz. ¿Se ve mejor ahí o no? Parece que no. A ver. Ahí creo que se ve mejor. No, no, la luz ayuda. Aunque se vea ese foco ahí, no lo puedo evitar. Bueno, ya. Se ve la función. Tenemos f de x igual a 2x menos 3 partido por x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el dominio de la función, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué tipo de función es. Como es una función donde aparece una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. O sea, x menos 1 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x tiene que ser distinto de 1 y es la única condición. Luego el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, para ver el recorrido de la función, ¿qué tenemos que hacer? Ojo con esto porque, a ver, no todos los recorridos de todas las funciones se pueden ver de manera analítica, ¿de acuerdo? Hay algunos recorridos que vamos a tener que ocupar la gráfica de la función para poder identificarlo en la gráfica, el recorrido, ¿ok? Eso lo vamos a hacer una vez que ustedes tengan todas las hayan visto yo creo que en la próxima clase van a ver todos los distintos tipos de gráficas de funciones y dentro de eso les voy a ayudar a identificar, bueno, si alcanzo lo hago con este ejercicio. Así me adelanto un poquito, pero no importa, porque igual les va a servir, ¿ya? Entonces, para sacar de manera analítica el recorrido de esta función, lo que debemos hacer, llamamos y a la función, nos quedaría y igual a 2x menos 3 partido por x menos 1. Esta que está acá es la f de x, ¿no es cierto? Que la representamos por y. ¿Ya? Entonces, primer paso, poner en vez de f de x, ponemos el y. Siguiente paso, se despeja x en función de y. O sea, nos va a quedar x menos 1 por y igual a 2x menos 3. Hacemos los desarrollos algebraicos y dejamos x solito a un lado. xy menos y igual a 2x menos 3. Entonces nos va a quedar, bueno, xy es lo mismo que x menos 2x igual a menos 3 más y. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Factorizamos por x, nos queda factor de y menos 2 igual a menos 3 más y. X va a ser igual a, bueno, viéndolo más ordenadito, y más 3 partido por y menos 2. Una vez que nosotros hemos despejado x en función de y, analizamos las zonas peligrosas. ¿A qué me refiero con las zonas peligrosas? Las que enumeramos como 1, 2 y 3. Si la expresión era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador fuese distinto de 0. Si la expresión era una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, etc., teníamos que preocuparnos que el argumento de esa raíz fuese un número mayor o igual que 0. Si la expresión era un logaritmo, teníamos que preocuparnos que el argumento del logaritmo fuera algo mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? En nuestro caso particular, una vez que despejamos las x, nos quedó una expresión donde apareció una expresión fraccionaria, donde tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Entonces tenemos que preocuparnos que y menos 2 sea distinto de 0. ¿Qué significa esto? Que y tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, el recorrido de la función, que es donde la función va a parar, va a ser igual a todos los reales, excepto el 2. Le tenemos que quitar el 2. O sea, la función no tiene ningún valor de x tal que vaya a parar al 2. ¿Ya? El caso particular de esta función es una función racional. Entonces, en el contexto analítico, el ejercicio ya estaría terminado y resuelto, porque encontramos el dominio, los reales menos el 1, y el recorrido, los reales menos el 2. Ahora les voy a aprovechar de explicar en este ejercicio, ¿alcanzamos o no? A ver, déjenme mirar la hora. Oh, no sé dónde dejé mi... A ver. Sí, alcanzamos. Alcanzamos. Sí, alcanzamos.
les voy a explicar cómo analizar el dominio del recorrido de manera gráfica. Entonces, para eso vamos a graficar esta función primero. Esta es una función racional. Entonces, para graficarla, lo primero que hay que hacer es encontrar el dominio de la función y el recorrido, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo se grafica? Yo les pido que presten mucha atención, porque si ustedes captan basta con que capten un ejercicio de estos para que después sean capaces de graficar cualquier función racional, ¿ya? Entonces, primero, ustedes saben que el dominio corresponde al eje X, entonces dice que son todos los reales excepto el 1, acá estamos todos los reales, y el número 1 lo quitamos. Hacemos una línea punteada. ¿Qué significa esta línea? Que la gráfica no va a pasar por esta línea que está acá, salvo algunas excepciones bien extrañas, se produce y a veces lo cruza, pero en el contexto del universo en el que nosotros nos estamos moviendo en este momento, eso no debería pasar. Por lo tanto, la función, la gráfica de la función no va a cruzar esta recta que es paralela al eje Y, ¿ya? Y la marcamos justo en el valor de la restricción del dominio. En el recorrido, dice que el recorrido, acuérdense que el recorrido apunta al eje Y, son todos los reales excepto el 2. Entonces tenemos el 1, tenemos el 2. Luego acá, también dibujamos una línea punteada. ¿Qué significa eso? Que la gráfica de nuestra función va a tener las siguientes alternativas. O va a estar en una parte en este cuadrante, otra parte acá, una parte acá, otra parte acá, o podrían estar en los cuadrantes en diagonal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mejor manera, la manera más sencilla de saber en qué cuadrantes está? Considerando siempre que la gráfica no puede cruzar estas líneas punteadas. Lo único que uno hace a partir del punto, el 1, que en el fondo el que nos separó, nos cortó la recta real en dos pedacitos, tomamos un número, uno fácil de evaluar, a la izquierda, y después vamos a tomar uno fácil de evaluar a la derecha para ver la gráfica donde nos aparece, ¿ok? Entonces, tomamos por ejemplo un número a la izquierda del 1, uno facilito de evaluar, tenemos el 0, porque nos vamos a complicar la vida. ¿Cuánto es f evaluado en 0? Nuestra función es la que está ahí. Sería 2 por 0 menos 3, partido por 0 menos 1, o sea, nos quedaría 3. ¿Qué significa eso? Que f evaluado en 0 es 3, 1, 2, 3, por acá arriba. Si ustedes observan, significa que la gráfica está en este cuadrante. Por lo tanto, inmediatamente nosotros podemos graficar la curva. Tiene que ser una curva de ese estilo, porque esta sigue infinito hasta acá, pero nunca cruza esta línea punteada, hacia menos infinito, ¿verdad? Y esta se dispara hacia infinito hacia arriba, pero nunca cruza la línea punteada. Por eso tiene que ser una curva de esta manera, ¿ok? Después toman un número mayor que 1. También uno facilito de evaluar, pero alguien podría decir, voy a tomar el 100. Ningún problema, tomen 100. Pero la idea, yo les recomiendo que tomen uno facilito para hacer el cálculo, para que se van a complicar la vida. ¿Cuánto es la función evaluada en 2? La función evaluada en 2 va a ser 2 por 2, que es 4, menos 3, partido por 2 menos 1, y sería 1. O sea, 4 menos 3 es 1 partido por 1, o sea, 1. ¿Qué significa eso? Que f evaluado en 2 va a parar al 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, automáticamente sabemos que la curva va a estar en este cuadrante. Y son ramas simétricas similares a esta. ¿De acuerdo? Y esta se dispara hacia infinito sin tocar la línea punteada, y se baja menos infinito sin tocar la línea punteada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora que ya tenemos la gráfica, a nivel gráfico vamos a analizar, y a veces a uno le pueden dar la gráfica y le dicen, usando la gráfica, determine cuál es el dominio y cuál es el recorrido de la función, ¿ya? Entonces vamos a partir así como de la gráfica, y solo teniendo en mente la gráfica, vamos a ver cuál es el dominio del recorrido de esta función. ¿Se entiende
Y ahora vamos a cambiar el modelo y vamos a decir, dada la siguiente gráfica, usted determine cuál es el dominio de la función. Yo les voy a explicar esto de una manera súper pedagógica y facilita, y curiosamente, positivamente, un alumno me la explicó y lo encontré genial, porque resultó ser súper sencilla. Cuando uno quiere analizar el dominio de una función, el dominio corresponde al eje X. Para analizar el dominio de una función, ustedes van a caminar encima del eje X. Entonces se van a parar acá. Estos son ustedes, no sé si se ve como bonito. Esos son ustedes caminando en el eje X. Este monito es para ver el dominio de la función. Este lo he visto súper mal. El dominio de la función. ¿Qué hacen? Parten de los números negativos y empiezan a caminar. Si tienen techo o piso, ustedes están parados en un punto que pertenece al dominio. Cuando hablo de techo o piso, me refiero a si la curva les da como una sombra, un techo o un piso, ¿de acuerdo? Fíjense si ustedes están parados acá, por ejemplo en el menos 100, miran hacia arriba, ¿tienen techo? Sí, porque ahí está la curvita. Siguen caminando, ¿tienen techo? Sí, a mí me parece la curva dándoles techo. Siguen caminando, se paran en el 1, ojo. Aquí, si están parados en el 1, ¿tienen techo o piso? No tienen nada, están en un abismo cualquiera. Por lo tanto, el punto 1 no está en el dominio, porque en este valor no tienen techo ni piso. Siguen caminando y se encuentran con que, por ejemplo, si se paran acá, tienen piso. Siguen caminando, tienen techo, siguen infinitamente para allá, siempre van a tener techo. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales excepto el 1. O sea, quitan el número o la región donde si ustedes están caminando por el eje X, no tengan ni techo ni piso. ¿De acuerdo? Esos son los valores que hay que quitar del dominio. ¿Ok? Lo encontré fantástico. Y ahora encontré más fantástico todavía, para ver el recorrido. En el recorrido, ahora tienen que ponerse así como más deportistas, como que van escalando, así bien afirmados, sonrientes, porque para escalar hay que andar sonrientes. No se ve en la imagen. Van escalando por el eje Y, van subiendo por el eje Y. Esto es para ver el recorrido de la función. Y empiezan a escalar de abajo hacia arriba. Así cuando caminaban de acá era de los menores hacia los mayores. De aquí de abajo hacia arriba. Y ustedes miran si tienen murallas. Si tienen murallas. Entonces, veamos. Si empezamos a escalar por acá abajo, por el menos 200, por ejemplo, ustedes miran para los lados, están afirmados, obviamente cuando se caigan, miran para los lados y ven si tienen alguna muralla. ¿Se fijan aquí? Sí, tienen la muralla, que es esto que sigue por acá infinitamente hacia abajo. Tienen esa muralla, siguen escalando, tienen esa muralla, siguen acá, se ubican en el 0 y miran, ¿tengo muralla? Sí, fantástico. Sigo escalando, tengo muralla, sí, me voy acercando al 2, tengo muralla, por allá lejos la tengo, pero tengo una muralla. Pero ¿qué pasa cuando llego al 2? Está vacío para allá y está vacío para acá. Significa que aquí no tengo muralla, por lo tanto en el valor 2, el número 2 ya no está en el recorrido, porque no tengo muralla. Si me corro un pelito del 2 para arriba, ¿tengo muralla? Sí, tengo la muralla por este lado, por acá. Sigo subiendo, ¿tengo muralla? Sí, tengo muralla, sí. Sigo subiendo hasta arriba, hasta infinito, ¿tengo muralla? Sí. Por lo tanto, en ese contexto, el recorrido de la función van a ser todos los reales menos el 2. Entonces, en conclusión, para ver de manera gráfica el dominio, se paran en el eje X, de los menores a los mayores, y empiezan a caminar. Si tienen techo o piso, ese puntito en el que están parados pertenece al dominio. ¿De acuerdo? Si no, ese punto o ese intervalo no pertenece al dominio. Eso es para ver el dominio. Se mueven por el eje X. Para ver el recorrido, van escalando de abajo hacia arriba,
afirmándose en el eje Y. Y si tienen muralla, una o dos da lo mismo, si tienen muralla, por lo menos una muralla, significa que ese valor pertenece al recorrido. Si no, significa que ese valor no está en el recorrido. Y obviamente lo tienen que saber. ¿Qué les pareció bonito, no es cierto? Y yo, créanme que lo aprendí de un estudiante. Me dijo, mire, profe, yo tengo una manera de verlo súper sencilla. Y yo lo encontré maravilloso. Así que adopté la forma del alumno. Y eso sería. ¿Hay alguna consulta, estimados? ¿Estamos ok? ¿Sí? Chicos, necesito que me hagan así con el dedito y así yo me quedo tranquila que la clase se entendió. ¿Sí? Ya, genial. Estupendo. Entonces, los libero y estudien y nos veríamos la próxima semana. Bueno, ahí seguramente les va a avisar, se les va a avisar a través de RECO si es que hay control o no hay control. ¿De acuerdo? Ya. Que deseo que estén muy bien y manténganse sanitos y protegidos del COVID. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Adiós. Chao.